Para la realización de nuestro librero de pared, vamos a comenzar por realizar las mediciones a una madera a 80 centímetros de distancia. Comenzamos por realizar 3 mediciones y luego entre las 3 las vamos a unir con una línea horizontal, de tal modo que esta línea cruce los 3 puntos que habíamos colocado previamente. Sobre los 3 puntos vamos a comenzar a cortar con un arco y una cegueta hasta donde más nos permita la capacidad del arco, ya que la distancia que tiene entre el arco y la cegueta pues es mínima, es entre 9 y 10 centímetros, lo cual si lo vamos inclinando va a ir aumentando. Esta vez cambiamos la posición de la tabla para atacar desde el otro lado, ya que no llegaba hasta el centro de la madera. Una vez que nos las arreglamos para cortar la madera, comenzamos a lijar utilizando una lija para madera de la medida de 120. Es grano grueso. Comenzamos a pasar firmemente con la ayuda de un trozo de madera y con mucha fuerza para ir desbastando todas las imperfecciones que pudiese tener la madera. Continuamos haciendo el mismo proceso a lo largo de toda la tabla. Palpamos para ver si ya había quedado. Para proceder sobre la misma madera de 80 centímetros marcamos una anchura de 23 centímetros. Una vez que hagamos los dos marcos procedemos de igual manera que lo habíamos hecho anteriormente y trazamos una línea sobre la cual posteriormente vamos a comenzar a cortar con el arco y la cegueta. Lo hacemos de la misma manera. Aquí vemos que el arco tiene una capacidad limitada de corte, por lo que necesitamos la ayuda de una segunda cegueta. Vamos a utilizarla y marcando de modo angular a unos 45 grados aproximadamente comenzamos los cortes. Una vez que ya está cortada la madera va a quedar de una medida aproximadamente de 80 centímetros por 23 si lo hicimos correctamente. Procedemos a utilizar la lija de 120 de grano grueso para desbastar todas las imperfecciones que quedaron por causa de la cegueta, apoyándonos con una madera para realizar la tarea más firmemente y más fácil y más rápidamente. Continuamos con la siguiente tabla. La siguiente tabla va a medir aproximadamente 23 centímetros por 36. Procedemos de igual modo y seguimos lijando las imperfecciones con la lija igual de 120. Ahora vamos a continuar cortando de mismo modo y realizando los mismos procedimientos. Vamos a necesitar dos tablas de una medida de 35 centímetros por 23 para dos paredes, otras dos tablas de 23 por 23 para otras dos paredes, y para los tres pisos vamos a utilizar tres tablas de 23 por 25 por 27 y por 26. Una vez que ya hemos realizado y repetido los procesos de corte y lijado, pues obtendremos los siguientes resultados como lo vemos en la imagen. Ya tenemos todas las tablas. Ahora vamos a cambiar de lija. Vamos a utilizar una de grano medio de calibre 60. Vamos a comenzar a pasarla primero por la tabla de 80 por 23. Una vez que la hayamos pasado por toda la tabla vamos a proceder a palpar y se va a sentir la diferencia del grano grueso a la de grano medio. Una vez que sintamos esa diferencia procedemos a marcar. Utilizaremos primero las paredes de 23 por 23 y vamos a marcar 3 puntos a una distancia de 1.5, 3 y luego otros 3 pulgadas de distancia entre ellas, que va a ser por donde vamos a cruzar posteriormente unos orificios para comenzar el ranurado con unas perforaciones de taladro. Utilizando el piso y la otra pared hacemos las referencias
No tiene que quedar muy preciso, ya que bueno, se corrige la cuestión de los milímetros con un poco de fuerza aplicada a las clavijas, a las pijas, perdón, que vamos a utilizar posteriormente. Continuamos realizando aproximaciones con los otros dos pisos y las otras paredes de 35 por 23. Una vez que las alineamos, procedemos a marcar con un lápiz líneas perpendiculares a las paredes. Ya que hayamos marcado las paredes, vamos a utilizar el piso 3. Y bueno, tenemos que alinear más o menos aproximadamente a 90 grados. Aquí sí tenemos que tener mucho cuidado. Utilizando únicamente las manos es un poco difícil. Yo les recomiendo que utilicen una escuadra de carpintero. En este caso, como yo no tenía, bueno, lo hice a puro pulso, a vista. Utilizando las manos nos guiamos para los 90 grados y pues marcamos con el lápiz las siguientes líneas paralelas a la siguiente tabla. Ahora podemos ver cómo vamos a marcar y le vamos a colocar su nombre a cada tabla para evitar perderlas entre ellas. Yo les puse piso 1, piso 2, piso 3, pared 1, pared 2, pared 3 y pared 4. Esto con la finalidad de tenerlas bien localizadas y saber de qué lado las vamos a colocar. Antes de comenzar con el ranurado, utilizaremos una pija y un desarmador para marcar algunos puntos, para evitar que el taladro se nos desvíe, que la broca del taladro se desvíe. Utilizando un poco de fuerza, estoy utilizando un perico. No se necesita un martillo, ya que no precisamos de una gran cantidad de fuerza para marcar la tabla. Ahora procedemos con el taladro. Se tiene que agarrar firmemente y utilizando una broca de la medida de las pijas es como comenzamos a taladrar. La broca la pedimos de 1/8 para madera. Comenzamos a realizar las perforaciones. Son 3 agujeros por cada línea. Y bueno, también realizamos las perforaciones en los pisos, en las paredes, perdón. Comenzamos con las primeras perforaciones que vamos a marcar en las paredes, teniendo mucho cuidado y con una fuerza firme. Bien, una vez que terminemos de un lado la giramos y comenzamos a perforar por el otro lado los 3 orificios, ya que pues de un lado vamos a colocar la tabla base y del otro vamos a utilizar los pisos. Vamos a comenzar a colocar los pisos. Continuamos con el mismo proceso para todas las paredes, las tablas que vamos a utilizar como pared. En este caso yo denominé pared las tablas, pero pues ustedes pueden utilizar llamarlas como mejor les acomode, como más prefieran. Comenzamos a fijar las paredes a la tabla base, la tabla de 80 centímetros, con pijas. Estas pijas son de 2 pulgadas por 1/8 para madera. El desarmador que estoy ocupando es un desarmador de cruz. Tenemos que utilizar bastante fuerza. También precisamos de atornillar derecho, lo cual va a ser muy fácil, ya que pues el taladro realizó una guía dentro de las tablas. Pero aún así pues cabe resaltar que se necesita una cierta cantidad de fuerza para que los tornillos se vayan derechos. Comenzamos a atornillar la segunda pared. En esta segunda pared pues igual precisamos de que sea a 90 grados. Eso es lo que tenemos que estarnos asegurando cada que atornillemos alguna pared. Ahí podemos observar que ya comenzamos con la tercera pared. Hice un corte en la cuarta pared, pero pues es lo mismo, el mismo proceso. Ahora con la tabla que va a funcionar como piso 2,
esta la vamos a colocar aproximadamente 16 centímetros de distancia de la tabla de 80 centímetros. Comenzamos realizando algunas marcas, que estas tienen que estar horizontales a las tablas que utilizamos como pared 2 y pared 3. Después realizamos las mismas marcas que ya habíamos determinado anteriormente. Estas marcas son a 1.5, 3 y otra vez 3 pulgadas de distancia entre ellas. Realizamos las marcas respectivas a los pisos 1 y 2. Igual esas marcas tienen que ser a 1.5, 3 y 3 pulgadas. Ahora con el taladro, las marcas que habíamos marcado en las paredes 2 y 3, comenzamos a perforarlas, teniendo mucho cuidado de no romper las tablas. A este punto ya se habrán dado cuenta que quité la pared 3, porque pues el taladro no me permitía acceso a taladrar, pero únicamente existió la necesidad de quitar la pared 3. Ahora comenzamos a taladrar. Ponemos una base de madera, de un trozo de madera que me sobró, esto con la finalidad de pues no perforar la superficie de abajo, el piso. Entonces todas las perforaciones quedan sobre la madera únicamente. Con mucho cuidado y con firmeza continuamos el proceso del taladrado. Y bueno, también aquí pues ya comenzamos a taladrar lo que es la parte de los demás pisos. Los demás pisos ya también los necesitamos taladrar para posteriormente que ya nada más nos quede el proceso de ensamble con los tornillos. Una vez que terminamos el proceso del taladrado, comenzamos a atornillar el piso 2 y bueno, también tuvimos que poner la pared 3. Continuamos con la atornillada. Aproximadamente me llevé en todo el proceso unas 15, como 30 pijas más o menos, de 2 pulgadas, perdón, por 1/8. Ahí vemos cómo queda ya unido, ya va tomando forma un poco el proyecto librero. Una vez que ya hayamos terminado de ranurar y ya tenga un poquito más de estructura, más firmeza, continuamos con el proceso de ensamble de los pisos. Aquí seguimos con el piso 3. Ese es el denominado piso 3. Tiene una distancia de aproximadamente 23 centímetros de distancia de la tabla de 80 centímetros. Continuamos con el piso 1. No precisamos de mucha fuerza, ya que pues bueno, nada más está destinado a soportar libros y no va a recibir ningún otro tipo de fuerza, únicamente va a ser estático. Así es como queda el proyecto. Ahora vamos a continuar con el proceso de instalación. Para el proceso de instalación necesitamos la ayuda de una segunda persona, en este caso mi hermana. Un agradecimiento especial. Ella comienza a marcar las líneas horizontales. Estas van a ser fijadas en donde vamos a nosotros colocar el mueble, donde va a quedar instalado, con la ayuda de un lápiz únicamente. Una vez que ya estén marcadas las líneas de referencia, pues procedemos a utilizar escuadras de sujeción. Con la ayuda de un mismo lápiz marcamos dónde quedan los orificios que vamos a posteriormente taladrar, tomando como referencia las líneas que ya habíamos utilizado de referencia del mueble. Procedemos al taladrado. Aquí tenemos que utilizar un poco más de firmeza y también tenemos que colocar taquetes para concreto. Los metemos con ayuda de un poco de fuerza. En este caso utilizamos nuevamente un perico, no precisamos de tanta fuerza. Ahora instalamos primero las marquillas, las escuadras. Estos son con tornillos de 1 pulgada para 1/8. Seguimos con el taladrado de la segunda.
escuadra que vamos a colocar. Tenemos que hacer movimientos al final. Les aconsejo que hagan movimientos circulares para sacar el polvo, retirar el polvo y además pues darle suficiente espacio para colocar el taquete. Bueno, yo les tengo que comentar que a pesar de todos los agujeros que se ve que allí hice, nada más utilicé 2 escuadras, las cuales posteriormente fijé con tornillos de 1/8 por media pulgada. Estos nada más los introduje con fuerza. Aquí les voy a poner un fragmento en el que ustedes pueden notar ya el uso, la finalidad ya está instalado. Como les comento, nada más utilicé 2 pijas de 1/8 por media pulgada y bueno, así quedó. Espero les haya gustado.